Ok, ya estamos. Ok, ahí se ve la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿No hay Magister, problema? sí se ve. Ya. Si hay alguna interferencia, vuelvo a decir, que me indiquen porque el internet no está muy bueno. Entonces, eh, ayer me pasó que me descolgué, me desconecté. Entonces, o sea, en el momento que estaba explicando. Entonces, si hay alguna cosa eh, que no se está escuchando o algo así, me indica para ver qué hago o hacer un cambio de red, alguna cosa, ¿no? Entonces, veamos esta parte. Ya. Entonces, como le acabo de mencionar, estamos en la unidad 4 y la idea de esta unidad es un poco tratar de aterrizar el tema este de los proyectos que se pueden realizar en la investigación cualitativa. Entonces, también quizás vamos a volver atrás un poco sobre los inicios, fundamentos, porque en este caso todo se topa, todo se coincide y siempre es bueno, digamos, refrescar algunos conceptos que pueden estar ahí que es necesario mencionar. Bueno, el tema del diseño es un tema que tenemos que asumir, pero asumirlo desde el punto de vista de que este tipo de investigación, si bien es cierto, vamos a tener una estructura porque tenemos que tener un orden para presentar el proyecto, eh, tenemos que organizar la forma de hacerlo. Entonces, la idea es que tengamos claro, aun cuando tengamos una estructura, aun cuando tengamos un orden, eh, siempre va a haber flexibilidad para ubicar ciertos ítems, ¿ya? Siempre vamos a poder, digamos, en este tema, en este tipo de investigación, volver atrás, revisar y poder encauzar algo que a lo mejor se está perdiendo de vista. Entonces, la idea es que se vaya refrescando esto, ¿no? Se vaya actualizando y si hay ideas, digamos, que afloran en una etapa avanzada, revisar hacia atrás. Entonces, ese es como el criterio que podemos usar en este tipo de investigación. Bueno, cosas, digamos, de fondo, el diseño de investigación en en este método cualitativo es la estrategia metodológica que define cómo se recogerán, analizarán e interpretarán los datos no numéricos. Ya, ya sabemos de qué tipo de datos estamos. Con el propósito de comprender los fenómenos eh, que se van dando en la investigación. Y estos fenómenos van a arrastrar y van a plantear situaciones, los cuales o las cuales hay que interpretar. ¿Cómo vamos a llegar a ese nivel? Es con estos datos que vamos a recoger.
Entonces, el tema del diseño es una forma, digamos, de conjugar todos estos elementos para que tengamos un resultado positivo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Seguramente vamos a establecer ciertas etapas, etapas que pueden ser bastante, a ver, digamos, no tan complejas, pero profundas, ¿ya? En cómo vamos a ir evolucionando en el planteamiento del problema, en cómo vamos a proponer la pregunta o las preguntas de investigación, eh, van a salir los objetivos. Entonces, eso es como las etapas lógicas. Vamos a ir avanzando, seguramente si hay hipótesis, si hay marco teórico, y vamos a ir, digamos, desarrollando hasta encontrarnos con el tema de la metodología. Y ahí donde nosotros tenemos que tener claro cómo aplicamos todo esto en cuanto al desarrollo de la investigación. Entonces, en este aspecto, el diseño va a suponer una toma de decisiones que se sabe y se debe aceptar de antemano. Em, la idea, como les digo, es tratar de comprender los pasos eh, que son los decisivos dentro de la investigación, darle una forma, darle un contenido, cosa que nos enmarquemos de buena forma o nos enmarquemos en una investigación sólida, que no tenga, digamos, desviaciones en cuanto al desarrollo. Em, bueno, hay cuestiones que son evidentes que, por ejemplo, dentro de este diseño, nosotros tenemos que considerar el tema teórico, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, eh, debemos informarnos cuáles son los temas que van a respaldar la investigación. Nosotros sabemos que en esto tenemos una recolección de datos, tenemos el análisis, evidentemente vamos a validar, vamos a asegurarnos de que esos datos están correctos y vamos a culminar con un informe, ¿ya? Si están pensando en la tesis, bueno, esa sería la tesis, porque ahí, digamos, se entrega la investigación que uno ha realizado como estudiante y la cual hay que defender. ¿Ya? Viéndolo desde ese punto de vista, es bastante importante este respaldo teórico que tenemos que desarrollar. Eh, bueno, eh, tenemos que considerar que la parte teórica también eh, tenemos que investigar, tenemos que indagar para dar ese respaldo. Eh, seguramente si vemos las comparaciones con la investigación cualitativa, perdón, investigación cuantitativa versus la investigación cuantitativa es, es sumamente necesario hacer este ejercicio. Pero en el caso de la investigación cualitativa, eh, puede ser un complemento esta teoría que vamos a indagar al hallazgo de los datos, de lo que recojamos durante la parte, digamos, operativa, se puede decir.
Y nosotros hemos dicho que incluso en esas condiciones nosotros podemos generar conocimiento, ¿cierto? Y eso es verdad. Entonces, tenemos esta como una comparación bastante fuerte en que, por un lado, es la base, por ejemplo, en la investigación cuantitativa, y en el otro lado es un complemento, porque nos va a servir de respaldo, sí, pero también vamos a tener la opción que durante la investigación en campo, en la parte operativa, vamos generando conocimiento, vamos haciendo teoría, de acuerdo a las dimensiones y al contexto de la investigación. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bastante claro. Bueno, acá, metiéndose en las profundidades del proceso científico, en donde nosotros eh, vamos adquiriendo ese conocimiento, tanto en la parte teórica como en la generación de conocimiento, eh, hay que especificar, digamos, estos conceptos que son, quizás en algún momento son como medio complejos de entender, ¿ya? Entonces, la idea es que en la medida que nosotros nos vamos acercando conceptualmente y vamos haciendo prácticos en la parte operativa, se van aclarando, ¿ya? En- por eso es que de repente los temas teóricos eh, se pueden volver complejos porque no se entienden, ¿ya? El tema es que enfocándonos solamente en la investigación cualitativa, el aporte que tengamos del marco teórico, como les digo, es un respaldo. Pero también va a ser importante los hallazgos que encontramos en la parte operativa, ¿ya? Eh, bueno, eh, acá, por ejemplo, voy a leer una parte que me parece interesante sobre el marco teórico, para tratar de entender esa parte del proceso. Y dice que el ámbito de mayor alcance es sin duda alguna, es sin duda alguna el del marco teórico, dentro del cual se establecen hipótesis, relaciones supuestas entre variables cuya existencia la investigación pretende confirmar. Las peculiaridades del caso concreto, de la situación concreta, son dificultades potenciales para la comprobación de la ley abstracta. La tarea del investigador consiste en ir eliminando aquellos elementos que son individuales o particulares para, como en un proceso, digamos, de este tipo, mencionan la palabra alambique, ¿ya? Es que tiene, digamos, como la depuración en los aspectos en este caso, de los conceptos, ¿ya? Eh, y que son de alguna forma muy universales, abstractos. Entonces, cuando hablamos del tema abstracto, es acercarnos a temas que son idealizados, que son, digamos, pensados, teóricos, y no se pueden eh, reconocer bien en la práctica, porque son teóricos, son ideas. Entonces, eh, sí tiene todo lo que yo les comenté es como bastante, digamos, conceptual. Entonces veamos cómo tratamos de interpretar este párrafo eh, y de por sí, en los libros, normalmente toda esta, digamos, teoría viene de esa forma. Bueno, tratemos de entender esa parte.
Entonces, por ejemplo, se habla de que uno tiene que tener una atracción progresiva, digamos, en este conocimiento científico que uno va adquiriendo. En- la idea es tener, digamos, así como se genera el conocimiento, el planteamiento de tratar de ir viendo cuáles son estos conceptos que a mí me interesan, identificar. Entonces, en la medida que yo voy identificando, de alguna forma voy separando, voy estableciendo, digamos, cierto proceso, eh, procesos mentales que me van dando cierta información. Ok, en este ejemplo dice el caso concreto, y para que se entienda un poco lo que se está mencionando anteriormente. En una escuela rural, tres estudiantes de sexto grado abandonan sus estudios por tener que ayudar en las tareas de campo. Esa es la premisa. O sea, es una problemática que se da. Entonces, la atracción progresiva se va a situar. Primero, eh, se observa el caso individual, en este caso de cada estudiante, y cómo se van dando las situaciones. Se identifica estas causas. Por eso que yo les mencionaba que cuando yo hablo de atracción, evidentemente yo tengo que ir separando. En el caso de las investigación cualitativa, tienen que tener esa, digamos, particularidad de que los, las investigaciones cualitativas van de lo particular a lo general. Eso es lo que es por teoría. En algunos casos es complejo llevarlo a esos niveles, ¿ya? Entonces, la idea es que si se dan las condiciones, poder efectuarlo. Bueno, como les mencioné, esto es para que se entienda un poco lo que se quiere decir con este ejemplo. Se da la situación, se observan de cómo se van dando en cada caso, ¿no? De los estudiantes. Se identifican las causas comunes, por ejemplo, el trabajo infantil, el tema de la pobreza y si hay falta de apoyo familiar. Entonces se generaliza el fenómeno como abandono escolar, por causas de las que uno pudiera identificar. ¿Ya? Y finalmente se estudia como parte del concepto más amplio de esta exclusión educativa. ¿Ya? Esa es un poco la idea de que esa atracción, que se llama progresiva, es una separación de situaciones que en algún momento yo voy a tratar de generalizarla y responder a una problemática. Entonces, podemos decir, se pasa de lo individual, en este caso los estudiantes, a lo general en base a una problemática que se está dando. ¿Ya? Es lo que se quería mencionar acá en lo que es el conocimiento científico. Ahora sí, eh, conociendo todos estos detalles de la problemática, sí necesitamos respaldo en torno a la parte teórica. Pero también como se trata de una situación, evidentemente, de una problemática, en digamos, abordando la forma de solucionarla operativamente, nosotros vamos a ir adquiriendo datos y vamos a ir conociendo. Entonces, ahí, en la medida que yo recojo esos datos, los voy profundizando. Y desde luego pueden darse situaciones de hacer teoría en base a estos datos que yo voy recogiendo.
No estamos hablando de medidas, cantidades, sino estamos hablando de datos no numéricos que hay que analizar. ¿Ok? Entonces, este ejemplo sirve para poder situar. ¿Ok? Entonces, sigamos con digamos, con el ejemplo. Otro ejemplo es del proceso del conocimiento, experiencia vivida. Si nosotros tenemos una, en este caso, un docente, el caso que se, digamos, se toma para explicar ese proceso del conocimiento, una docente nota que su estudiante no participa cuando solo utilizan el libro de texto. Y ya se imaginarán qué pasa en esas condiciones. Entonces, hay una observación reflexiva y lo que indica que la docente cambia la estrategia para ver, digamos, si surge efecto esta estrategia que va a presentar. E incluye juegos, videos y dinámicas grupales en donde seguramente va a haber mayor motivación en esta dinámica. Entonces, el análisis está en que los estudiantes aprenden más cuando las actividades son participativas. En la construcción del saber, nosotros se va a evidenciar que el aprendizaje significativo se logra cuando se conectan los contenidos con la experiencia y emociones del estudiante. Y eso es un proceso que va a dejar, digamos, una, una marca, quizá desde que estos estudiantes asuman esa forma de aprendizaje. Entonces, esta investigación, desde este punto de vista, eh, hace que los estudiantes, digo, en la investigación, ¿no? Reconoce que los estudiantes eh, hay una, un cambio, una evolución. Entonces, en ese aspecto, este proceso del conocimiento eh, lo puede practicar, digamos, el docente, tratando de que su forma de dar a conocer este conocimiento sea determinante en una dinámica, por ejemplo, en la que planteó y pueda ver un cambio, un avance. Ahora, hay que destacar también que los docentes tienen que nacer de ellos, no, no es que esto sale así de la noche a la mañana. Hay docentes que están muy comprometidos con esto y se involucran, pero también pueden haber otros docentes que siguen con una forma tradicional y quizás no le dan mucha importancia. Entonces, eso es el tema del conocimiento en torno a la investigación cualitativa. ¿Ya? Ahora bien, tenemos ese aspecto que- bueno, ustedes van a ver en el, en el documento base que es mucho más de lo que, pero en resumen, eh, tenemos estas ideas principales que están en torno a lo que es este tema de investigación, y en torno a lo que uno persigue en este diseño. Ahora bien, teniendo eso claro de cómo enfrentar toda esta situación, para poder extraer esa información, tenemos que basarnos en algo
digamos, en algo concreto. Y en ese aspecto, el diseño muestral es una forma de que esta información tenga una buena expectativa del análisis. En base a eso, nosotros vamos a encontrar, ya sea la investigación cualitativa o cuantitativa, formas de tomar esos datos. Una forma es sacar una muestra, ¿ya? Una muestra es una cantidad de, digamos, individuos, ya sean, eh, digamos, seres vivos o no, porque estamos hablando de muestras, ¿ya? Entonces, esta muestra tiene que ser representativa de lo que nosotros estamos estudiando. Y la representatividad se nos va a dar de acuerdo a las características que tengan estos individuos, como les digo, en el área biológica, en el área, qué sé yo, social, en el área, en todo orden de cosas de estudio, podemos aplicar este concepto que es de toma de muestra. ¿Ya? Por eso que menciono esto, que aplica a seres vivos como a no, porque las muestras también yo las puedo eh, obtener, digamos, por ejemplo, en en el mar, en, en un lugar donde yo tengo sólidos, tierra, y eso lo puedo cuantificar. ¿Ya? Entonces, el concepto de muestra está orientado a tomar una cantidad de individuos con ciertas características que nos interesa investigar. Ahora, nosotros en el ámbito, digamos, de estudio, vamos a tener muestreos que pueden ser probabilísticos y no probabilísticos. Normalmente los muestreos probabilísticos se asocian a esta metodología cuantitativa, en donde uno, digamos, aplica herramientas estadísticas y están en base, sobre todo, están en base al, al muestreo que se realiza, digamos, al azar, ¿ya? Y, y eso con el concepto, digamos, de obtener esta representatividad. Ahí vamos a notar, digamos, herramientas en torno al error, a la confianza, pero confianza ya más estadística. Hay números que nos va a indicar eso. Ese es un poco en torno a lo que son estos muestreos probabilísticos. Seguramente en el otro curso de estadística van a poder indagar y profundizar más en este tema. Por otro lado, hay un muestreo no probabilístico, que es en torno a lo que nos interesa, muestreo intencional. Bueno, acá se citan dos formas de muestreo, pero la verdad que uno cuando se mete en los libros, en el muestreo intencional, no probabilístico, va a encontrar más, pero estos son como los de raíz, los más, digamos, significativos, por decirlo de alguno. Entonces, el muestreo intencional es aquel en el que los sujetos de la muestra no son elegidos siguiendo las leyes del azar. Esa es una importante característica, sino de alguna forma es intencional. ¿Y qué representa esto? Es que el investigador
tiene cierta información, conocimiento, el cual se basa para obtener muestras, hacer este muestreo. El azar es un concepto probabilístico y se maneja desde esa teoría. Pero en este caso, este método cualitativo no se rige por eso, ¿ya? Porque hay una serie de factores que nosotros tenemos que considerar en términos de la profundidad, del tipo de datos que, no, que nos permite usar este criterio. Entonces, y tan simple como que las probabilidades de ese estilo, de ese tipo de datos, no funcionan. No hay, digamos, elementos claros para poder aplicar esa estadística que se aplica en lo cuantitativo. Hay ciertas cosas que se pueden usar, pero el, com- no es completo, así como el análisis que les voy a mostrar más adelante. Bueno, el investigador selecciona las unidades de muestreo no al azar, ni siguiendo un cálculo o ley de probabilidad, sino el método es por el conocimiento que pueda tener el investigador. Característica. No hay un número fijo de personas a entrevistar o casos a observar desde el inicio. El diseño del muestreo es flexible y abierto, ¿ya? Por un lado. Después dice otra característica, puede adaptarse durante el proceso. Se pueden añadir nuevos casos o participantes que inicialmente no estaban contemplados si se considera que aportarán mayor profundidad o diversidad a la información. Y eso tiene que ver de la forma que se trabaja en esta investigación, ¿ya? Puede detenerse por saturación. El proceso de muestreo puede interrumpirse cuando se alcanza esta saturación, es decir, cuando la nueva información deja de aportar datos novedosos porque se van repitiendo algunos patrones que ya se han identificado. ¿Ok? Esas son características bien significativas. Bueno, dentro de este tipo de muestreo podemos in- eh, identificar el muestreo opinático. Y esto está en relación a lo que les mencionaba, a la opinión del investigador. Entonces el investigador selecciona los informantes que han de componer la muestra, ¿ya? Siguiendo seguramente un criterio estratégico de acuerdo al conocimiento que pueda tener este investigador. Ya se pueden lograr muchas cosas de acuerdo a eso, por eso que el investigador debe tener un poco de experiencia en trabajos de investigación cualitativa. ¿Ok? El otro muestreo es un muestreo más bien teórico y se basa en que, por ejemplo, uno puede recoger los datos, codificar, hacer análisis de lo que uno está obteniendo, ¿no? Y en eso puede ser que el investigador diga, a ver, de acuerdo a lo que yo tengo, a los datos recogidos y a este trabajo de análisis, quizás me falta información. Entonces, yo hago una propuesta de obtener nuevos datos. Y ahí nuevamente yo propongo dónde yo voy a hacer el muestreo. Entonces, es un muestreo que ya como de segundo orden, de un orden más superior, de un orden más
profundo, en el sentido que ha estado recogiendo datos, ha analizado, pero se da cuenta de que realmente falta información y en esta lo que tiene que hacer es identificar dónde puede encontrar de acuerdo a a su experiencia, a lo que ha recogido. Eh, Esas son más o menos la idea de que la profundidad que el investigador adopta cuando va profundizando y va estableciendo alguna relación entre conceptos que ha adquirido, datos y cosas que se van agregando al estudio, entre lo que se pueda generar como conocimiento, ¿cierto? Respaldado por la teoría, y lo que se pueda generar como dato duro en cuanto a lo que se va obteniendo. Y hay como una reflexión ahí y dice, yo quiero sacar otra muestra y de ahí la dirijo, por ejemplo, a tal grupo, por decir algo, ¿no? Entonces, ese es un muestreo teórico. Como les digo, es como de un nivel un poco más profundo en cuanto a lo que se ha recolectado. Bueno, veamos las características de este método, o de este muestreo, más bien dicho. El investigador colecciona, codifica y analiza datos de forma continua. Las decisiones sobre qué datos recolectar a continuación se basan en los resultados previos del análisis. Se buscan nuevos casos o situaciones que permitan, por ejemplo, profundizar una categoría emergente que ya se tiene y que puede tener otras proyecciones. Comparar diferencias entre grupos, si fuera el caso, y afinar o redefinir conceptos teóricos. Eso es el muestreo teórico. Y, como les digo, se pueden encontrar con otros muestreos más que al final son todos muy parecidos, pero entre sí, ¿no? Entre lo que es lo cualitativo. Ok. Las ventajas que pueda tener esto es que permite un análisis más profundo y contextualizado. Es útil para estudios exploratorios, fenomenológicos, teorías fundamentadas o estudios de caso. Y se va adaptando a la naturaleza emergente del conocimiento eh, que se va adquiriendo como cualitativo. Eso tenemos hasta acá en esta materia. ¿Hay alguna consulta, algo que se pueda quedar ahí pendiente? ¿Se entiende o no? O sea, el- ¿Sí o no? Porque, eh, bueno, esto también va a ser la parte, digamos, que uno va a preguntar en el cuestionario. Lo más próximo, el cuestionario. Eso es importante que quede claro. Si es que, digamos, hay dudas. Porque esto es lo que está en el documento base, ¿no? Ahora, de acá para adelante, esto yo no lo voy a preguntar, pero es importante para entender el escenario que tiene esta investigación cualitativa, que son el escenario, digamos, de los software que existen para trabajar en este tipo de análisis, ¿ya? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. Igual va a estar la grabación y cualquier duda ustedes me la pueden hacer. Bueno, pasando al otro punto, eh, hay distintos software. Los más sofisticados son los que son pagados. Y bueno, uno, la verdad que cuando se trata de dinero, de repente es difícil que uno pueda comprar o tratar de adquirirlo, ¿no? Si uno busca siempre lo económico,
Este software que les voy a mostrar es gratuito. Sí tiene algunas cosas que quizás lo hacen particular y que por eso lo voy a mostrar. Pero hay otras cosas que quizás comparativamente con un software pagado puede ser, digamos, que no lo tenga, ¿ya? Como a lo mejor la interpretación. Este es como más manual para hacer las cosas. Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, estas direcciones que están acá, donde ustedes pueden tomarlo, bajarlo. Y acá, esta es una, la que está arriba, este es del sitio. Y esta es donde yo la tengo en la nube, y ahí ustedes también pueden bajarlo, ¿ya? Entonces, acá yo les he colocado unas imágenes para que vean que más o menos cómo es la fisonomía de este software. No es tan así como sofisticado, sino es bastante simple. Acá yo tengo una imagen donde está en español, porque cuando uno lo descarga, eh, tiene que cambiarle el lenguaje a español, porque normalmente viene en inglés, ¿ya? Entonces, hay una parte que es la configuración. Uno ingresa a la configuración y se va a idioma, y ahí uno le cambia el idioma. ¿M? Ojo también, porque este software también recoge videos, audio. Entonces, uno de los requerimientos es que tengan este software que es el VLC, Media Player, instalado. Porque quizás dependiendo también de la versión del Windows, del sistema operativo, puede ser que no. Bueno, si lo tiene, impecable, pero si no, tendrían que instalarlo. Como, por ejemplo, yo no tenía ese software y lo tuve que instalar. Yo tengo Windows 10, creo, sí. Entonces, no lo había colocado. Tenía otro tipo de, eh, digamos, para los videos. Pero bueno, es una recomendación que les puedo hacer. Acá tenemos, como se ve acá, bastante simple. Yo lo cambié al español para que sea más amigable, ¿no? Entonces, tenemos el tema de proyectos. Tenemos como dos líneas de herramientas, una la que va acá arriba y otra que está bajito. Normalmente uno crea el proyecto y ya les voy a decir cómo. Y luego en la parte de gestión llama los datos para que se incluyan en el sistema del software. Acá, por ejemplo, yo voy a administrar archivos, establezco los archivos que yo necesito. Por ejemplo, acá dice entrevista transcrita uno, entrevista transcrita 2 y 3. Esos son los que, que eventualmente se seleccionaron. Luego tenemos en la codificación ya cuando uno va a trabajar con los códigos y se marca el texto del código. ¿Ok? Entonces, mayormente no se ve tan complejo. Y cuando yo entro al texto del código, aparece así la imagen, ¿ya? Y tengo los tres archivos de entrevista. Cuando ya articulo o abro un archivo, me aparece lo que está acá. Se puede trabajar en archivos TXT, se pueden trabajar en archivos Word y se pueden trabajar en PDF. El mío son Word y ahí está el texto, porque los fragmentos son los que uno elige, ¿ya? No se ve tan complejo. Y acá se ve una vista
cuando ya se han seleccionado códigos, categorías, en cuanto a lo que uno va razonando, ¿no? Eso es lo bueno que esto tiene, por eso me llamó la atención. Porque los otros software, a pesar que son más sofisticados, es como muy automático. Y la verdad, creo que uno para aprender tiene que ir paso a paso. Entonces, acá se ve una vista donde uno va a encontrar esta imagen del texto y ya los códigos categorizados, ¿ya? Y bueno, hay otras herramientas que son los informes, en donde yo puedo crear gráficos. Bueno, ahí hay que tener ojo porque la verdad que los gráficos son una evidencia de las frecuencias de estos códigos, cuánto se repite. Entonces, ese es un indicador importante cuando uno hace análisis. ¿Ya? Lo bueno de esto es que yo puedo ir relacionando. Así, en el mismo archivo de la entrevista, puedo establecer ahí, digamos, de acuerdo al estudio que estoy haciendo, y relacionando. También si tengo más archivos, si he hecho una, dos o tres entrevistas, también los puedo relacionar con lo otro. Y eso me va abriendo ya más herramientas eh, y profundidad en los análisis. Ok, me voy a salir de acá y vamos a ir al software para que vean un poco. A ver, acá tengo, esto lo voy a hacer, digamos, para que ustedes vean cómo se maneja. En el diseño, esto estaría, digamos, en la parte metodológica del análisis, ¿ok? Entonces, uno perfectamente puede colocar, así como hicieron estas prácticas de codificación en estas tareas, se realizará el análisis eh, de la entrevista, una, dos, tres, no sé, mediante el software y colocan el nombre, lo que arroja los siguientes, eh, digamos, datos o resultados, digamos, ¿no? O se puede colocar ahí mismo, por ejemplo, el trabajo del software, quizás con esto, ¿no? Con esto que está acá, porque esto uno lo va adquiriendo después como informe. Hay gráficas también y luego se coloca, digamos, ordenadamente de acuerdo a lo que uno ha hecho, el trabajo de análisis, puede colocar los gráficos y luego la interpretación. Y eso queda re bonito. Eh, entonces veamos, voy a salirme de acá y vamos a ver la pantalla un poco más amplia para que veamos cómo funciona. Eh, ¿Dónde estoy? A ver. Ah, ya, me tengo que salir más. Acá. Ahí estoy a pantalla completa, ¿cierto? Entonces, mire, yo el software lo tengo acá, donde está en la parte de abajo. Ahí estoy esperando a que se abra. Ahí apareció. ¿Se puede ver o no? Sí, magíster. Ya. Entonces, mire, como les digo, es re de sencillo esta parte porque, o sea, digo yo, a la vista, ¿no? Entonces, mire, donde yo voy como proyecto, yo puedo decir crear nuevo proyecto. Entonces, yo le tengo que colocar, a ver, voy a colocar, no sé, prueba uno. ¿Hay alguna prueba por ahí? Ah, sí, hay una. Eh, a ver.
Le voy a colocar clase abreviado, ¿no? Ok. Eh, voy a pensar que ya. Ahí queda, digamos, clase de investigación cualitativa P1 con la extensión QDA. ¿Ya? Entonces, ahora cuando yo quiero gestionar, es que yo quiero extraer, digamos, los datos que me interesan. ¿Ah? Esta es la imagen donde va a llegar. Yo voy a elegir una sola entrevista para hacerlo un poco más. Acá me tengo que ir a otro lado a buscar los archivos o el archivo de la entrevista. ¿Ya? Eh, creo que está acá. Ya, voy a elegir esta que está acá. Es como una muestra para que ustedes vean. Entonces, yo abro el archivo y acá yo tengo, digamos, la entrevista pequeña. Lo que me han contestado es hacia un docente y esto es enfoque pedagógico centrado en el aprendizaje activo y significativo. Eso es lo que tengo yo ahí. ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo el tema de la codificación, yo me voy donde dice texto del código y ya tengo esto. Esta es la imagen que me va a aparecer. Entonces, yo marco ahí y ahí aparece el tema de esta entrevista. Entonces, por ejemplo, yo voy a analizar así para que vean esta entrevista y dice, digamos, porque yo ya la he desarrollado, por eso que voy a hacerlo rápido. Entonces, en el contexto es de un profesor de ciencias naturales que está dando a conocer cómo ha hecho sus clases y qué, digamos, ha implementado, qué es lo que le ha dado resultado. Entonces, yo voy a partir, por ejemplo, de una parte, dice, en mis clases de ciencias naturales, y acá voy a marcar, ¿ya? Esto es porque yo ya lo he hecho. Entonces voy a marcar, trato siempre de partir desde lo que los estudiantes ya saben. Ahí voy a marcar. Chamo, espérense. Ah, este mouse. Ahí, ¿ok? Entonces lo que yo hago con el botón derecho, eso es el fragmento de la entrevista. Ustedes ya saben eso. Entonces me voy acá donde dice marcar con el nuevo código. Y acá yo coloco, por ejemplo, el código que yo le quiero asignar a ese fragmento. Y yo le voy a colocar como activación de conocimiento. ¿Ya? Ok. Activación de conocimiento. Entonces, le digo, ok. Ahí yo identifiqué ese código como activación de conocimiento. Acá es el fragmento que yo ya designé. Entonces, yo sigo y voy a ir viendo acá. Y hay una parte que dice, a ver, no, pensé, ¿dónde está? Acá está. Les muestro videos cortos y hacemos dibujos en grupo. Entonces, nuevamente, ¿qué hago yo? ¿A quién me dice qué tengo que hacer? Botón derecho, marcar con el nuevo código. Y le vamos a colocar un código que va a ser
recursos visuales y gráficos. Esto yo lo estoy haciendo eh, rápido porque yo ya me lo sé. ¿Ya? Y sabemos que esto hay que pensarlo, ¿no? Ya. Entonces ahí yo tengo recursos visuales y gráficos y le hacemos OK. ¿Ya? Ahí tengo mi otro código y como se dan cuenta, estamos siguiendo. Después voy a otro lado que dice, a ver, ¿dónde está? Me gusta mucho usar el trabajo colaborativo. Eso es lo que dice el docente, ¿no? Ahí está. Le colocamos, lo marcamos con el botón derecho, marcar con el nuevo código y le colocamos estrategias. ¿Ya? Estrategia. ¿OK? Y ahí tenemos el tercer código. ¿Ven? Después dice, a ver, ¿qué más? Nos estamos tratando de, digamos, involucrar en este tema, porque es así que uno lleva, digamos, este, este tema. A ver, dice, les llevo material reciclado y les pido que construyan una maqueta o experimento sencillo. También lo marco. Nuevamente botón derecho, nuevo código, y le colocamos aprendizaje activo. Bueno, aprendizaje activo. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo mi cuarto código. OK. ¿Ya? Ahí están marcándose todos estos códigos que uno va identificando. Después, veamos, presenten sus trabajos en clase. O sea, también dejo que presenten sus trabajos en clase. Eh, eso le, eso les da confianza y mejora su expresión oral. Entonces, también le vamos a colocar un nuevo código y acá le voy a colocar eh, fomenta la expresión oral. ¿Hay alguna duda? Algo que, o sea, sé que pueden haber montones, pero que, digamos, eh, algo que ustedes les dé curiosidad. OK. Fomenta la expresión oral. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y le hacemos OK. Ahí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y seguimos, a ver, esa es la idea, digamos, de ir haciendo esto, ¿no? Ya, me gusta adaptar los temas a su realidad, ¿ya? Eso es lo que dice el docente. Y le vamos a colocar contextualización, y un concepto que algo habíamos visto antes, contextualización del contenido, puede ser contextualización, ¿no? Contextualización, ¿vale? OK, tenemos el otro. A ver, relacionan. Acá, para que vean, relacionan el contenido
relacionan el contenido con su vida cotidiana, retienen mejor la información y se motivan más. Vamos a colocar no, hasta allá. Y este es, entonces, conexión con la vida cotidiana. A ver, a ver, no sé si con la vida cotidiana. Todo tiene que tener un sentido, ¿no? Eh, por algo nosotros tratamos de hacer la investigación, ¿ya? Y ahí estaría el otro, ¿ya? Luego, lo más importante, pues, viéndolo de acá, lo más importante es que comprendan y no memoricen, ¿ya? Ah, bueno. Ya. Ese le vamos a colocar comprensión significativa. Comprensión. Esta es la parte creo que cuesta más, entender cómo se van haciendo esto, ¿no? Estamos con unos suaves, así de código y fragmentos, ¿no? Para que se entienda un poco mejor. Y después sigue dar retroalimentación. Bueno, me esfuerzo mucho en dar retroalimentación, ya, ahí, eh, para saber cómo va cada uno. Y acá le vamos a colocar evaluación, ¿ya? Ya. Hasta ahí estaría nuestra, digamos, nuestra codificación. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Alguien que me diga? Si se acuerdan. ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Según lo que ustedes han estudiado, ¿no? Alguien que se atreva y me indique qué tenemos que hacer ahora, si ya tenemos los códigos. ¿Mm? Nadie se atreve. Nadie. No, no creo. ¿Cómo nadie va a dar una sugerencia? ¿Qué paso hay que hacer? ¿Mm? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya tenemos los códigos. Me gustaría que alguien me indicara para seguir y complementar este tema. O sea, sabemos más o menos la teoría, pero en el software más o menos similar. ¿Qué hacemos ahora? Les pregunto con el dedo nada más y ahí alguien me dice, ¿qué deberíamos hacer? Algo simple, ¿no? Ya tenemos los códigos. Voy a hacer el informe. Ya, pero eso vendría
Porque acuérdense que tenemos, en algún momento hablamos de que estos códigos tenían cierta clasificación, ¿no? Eh, qué sé yo, código abierto, axial, ¿se acuerdan? Podíamos ir clasificando. Pero eso tenía una intención para ordenar eso. Pero teníamos que llegar a un punto clave, porque estos códigos así, eh, si bien es cierto, están clasificados de alguna manera, pero falta algo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver. Ustedes hicieron hace poco la tarea, ¿no? Hace la categorización. Exactamente. Ya, Brittany. Ahí, qué bueno que alguien. Ya, veamos entonces lo que dice Brittany. Ay, se me cayó. Excelente. Veamos lo que dice Brittany, ¿ya? Entonces, eh, vamos acá en este cuadro y yo voy a... Acá hay una lista de cosas que se puede hacer. Dice agregar nueva categoría. Entonces, de acuerdo a los códigos que yo tengo ahí, hay una, digamos, una serie de códigos que yo quiero clasificar. Eh, de acuerdo a eso, por ejemplo, tengo activación del conocimiento, ¿cierto? Tengo también, por un lado, estrategias de trabajo o estrategias, ¿ya? Después dice recursos visuales. Estoy pensando en voz alta y tengo aprendizaje activo. Entonces, yo voy a englobar todo eso en una categoría, porque, repito, activación del conocimiento, estrategias, recursos visuales, aprendizaje activo. Esto me puede llevar a estrategias didácticas. Le coloco estrategias didácticas. O sea, de esto yo no les voy a pedir, o sea, porque sé que uno se tiene que meter. Yo, como yo ya me he metido en esto, sé más o menos por dónde tiene que ir el bus. Ya, ahí está. Tengo esa categoría, entonces, ¿qué hago? Tomo la categoría y la coloco encima. Miren lo que va a pasar. Activación de conocimiento lo había considerado. Ahora voy a buscar la otra que es estrategia. La coloco encima y también ahí tengo esa. Después tengo recursos visuales. Lo voy y lo coloco encima. Y después tengo aprendizaje activo, que es este que está acá. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora busco otra categoría y voy a buscar la siguiente que esté relacionado con la contextualización. ¿Hay contextualización o no? Sí, sí, ¿no? Sí, ahí está. Contextualización, conexión con la vida cotidiana, sí, con la vida cotidiana, sí. Y esas dos nomás, po. Esas dos. Entonces, a esta categoría, contextualización del contenido, fíjense, contextualización del contenido y conexión con la vida cotidiana, le voy a colocar categoría, esta categoría le voy a colocar el nombre vinculación, vinculación con el estudiantes, con el estudiante. ¿Ok? Entonces, voy acá a agregar vinculación con el estudiante. Ya, ahí tengo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer?
contextualización, ahí, y el otro era conexión con la vida cotidiana, ahí. Y la otra categoría tiene que estar con la comprensión significativa, evaluación, fomento de la expresión oral. Y este le vamos a colocar enfoque centrado en el aprendizaje. Acuérdense que yo he estado viendo esto, entonces por eso que yo me lo sé un poco más, así como más de memoria o más estudiado, ¿no? Entonces acá el enfoque centrado en el aprendizaje. ¿Ok? Ahí estamos. Y ahí aparece, a donde apareció arriba. Y vamos a llevar hacia arriba uno, hacia allá. Ok, ahí está esta parte que está, digamos, chévere, porque eso es lo más, digamos, demostrativo y simple que podemos hacer. Ahora, ojo con una cosa. Si de repente hubiera una, un código que estuviera en dos, por ejemplo, categorías, también se puede hacer. Si hubieran, por ejemplo, porque acá fueron como los fragmentos uno y uno, ¿ya? Entonces, si hubieran fragmentos y que dan a conocer con varios códigos, también se puede hacer. Entonces, estos números que están acá son la frecuencia de cuántos se repiten, ¿ya? Este código con presión significativa se ha repetido uno y casi todos se repiten uno. Pero si yo tuviera, digamos, más, eh, puede ser más fragmentos, a lo mejor sería más, variaría el número uno. Y esta cuenta iría variando. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos graficar la frecuencia en cómo se presentan los fragmentos y los códigos. Y eso es importante porque podemos sacar cuentas sobre el contenido de la información que tenemos. ¿Ok? Ya, tenemos esto. Ahora nos vamos a ir a informe. ¿Ok? A ver, informe. Y vamos a ir a una cuestión bien, que son los gráficos. Mire, acá hay un gráfico. Acá, por ejemplo, si yo hago un gráfico de frecuencia de código, van a salir todos iguales porque todos tienen uno. ¿Ya? Entonces, no sé si tiene mucha, pero si fueran, digamos, con distintos cantidades de fragmentos de código, se variaría eso. Ahí veamos cómo se funciona esto. Ahí está, ¿bien? Como todos tienen uno, le va a dar 11,1, 11. Bueno, sí, la idea es que no sea tan constante. Este yo no lo agarraría mucho, ¿ya? Para dar una explicación. Depende mucho del contexto. Entonces acá hay una parte que ven la camarita esa. Ahí yo puedo, digamos, ver dónde está y puedo obtener el gráfico. Lo puedo copiar, lo puedo manipular y colocar en mi informe. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a salir, a ver, estaba acá, ¿no? Veamos otro que me parece más interesante. Es, espérense, esta. Este es interesante porque está la categoría y acá están
em, digamos, los códigos, ¿ya? La categoría, la categoría, y acá están los códigos. ¿Se dan cuenta? Entonces, de la misma forma, ustedes pueden tomar esto, lo copian y lo pueden pegar en su informe, que da una... Y esto sirve también para interpretar, pues, si esa es la idea también. ¿Ya? Entonces, hay otro elemento que también es importante. A ver, les menciono esto que de repente, cuando nosotros cambiamos el lenguaje, se producen algunos errores y de repente no reconocen, digamos, los elementos que uno quiere hacer o las herramientas no funcionan. Me voy a ir acá a informe donde dice ver gráfico. Acá lo que hace es mostrar un esquema. Yo le voy a colocar, si se dan cuenta, están las tres categorías. Entonces, le digo OK, y acá tengo esta, digamos, esa, las puedo colocar como yo quiero. También estas se pueden, digamos, bajar, ¿no? Vean, ahora, acá existe ese problema que les menciono, que por ejemplo, si yo voy y trato de enlazar este código con este código, no lo voy a poder hacer porque está en idioma español. Y para poder hacer, me tengo que salir, cambiar el idioma a inglés y ahí recién me puedo utilizar esa herramienta que me enlaza esta con este código con este código, ¿ya? O si quiero enlazar, por ejemplo, esta categoría con esta categoría, también. Miren lo que le estoy diciendo. Esta es la conexión. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo quiero enlazar enfoques, este que está acá, ¿ya? Ahí lo marco con vinculación, que es la otra categoría. Ahí lo marco y no pasa nada. ¿Por qué? Porque está, digamos, en una programación con el idioma que no me reconoce el idioma. Entonces, ¿cuál es la solución? Es salirse de acá, donde yo tengo configuración, y acá se cambia el idioma. Veamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Me tengo que salir. Veamos, me está demorándose un poco. Ahí está. Entonces, mm, 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 ¿estoy o no estoy? Mm, ahí estoy. Mm, tengo que hacer todo de nuevo, parece. Ya, ok.
Mm, mm, Ahí estoy. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces, ese, a ver, era, vamos a ver, vinculación, ¿ok? Enfoque. A ver, parece que me perdí. Sí, ya creo que lo encontré. Le vamos a colocar red. Y ahí está, ¿vieron? Enfoque en el aprendizaje, vinculación con el estudiante. Eso se, si yo lo tengo en el idioma inglés, la herramienta funciona, pero si yo estoy en el idioma español, no me lo va a reconocer. Y es por el, no sé, parece que es por el lenguaje. Pero así como yo puedo ir analizando, por ejemplo, estas categorías, también puedo ir haciendo la relación entre códigos, ¿ya? Y esto también, digamos, yo lo puedo, eh, qué sé yo, em, lo puedo acá, ¿no? Dice exportar imagen. Entonces, a ver dónde lo dejo. Vamos a ir al escritorio donde le estaba, que no me acuerdo. Acá. Veamos en el, acá, investigación cualitativa, por Coder. Ahí se supone que quedó el, esto, ¿no? Vamos a ver, por Coder, veamos cuál es. Ese es, ¿vean? Y también este se puede copiar, pegar, ¿ya? Y se puede eh, interpretar. Entonces, tenemos toda esta herramienta donde podemos ir analizando código por código, categoría por categoría y entregar un informe impecable. Bueno, no sé si lo alcanza. Sí, lo vieron, ¿no? Eso es lo que quería mostrarle. Estimados estudiantes, eso era lo que quería mostrarle, que se pueden hacer muchas cosas. Hay un tutorial que, bueno, yo algunas cosas sí manejo y hay otras como en todo orden de cosas que hay que meterse un poco más. Eh, Esto ustedes lo pueden utilizar si en algún momento en su tesis está este software, hay otros más, en donde sí les puede aliviar bastante el tema de la rapidez y de repente optimizar su trabajo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna cosa? Algo que tengan, no de este tema, a lo mejor alguna otra cosa que esté pendiente. Eh, por mi lado, les dejo la presentación, voy a dejar en la plataforma, ahí van a estar los enlaces, va a estar esa presentación y alguien si se interesa
bienvenido sea, ¿no? Podemos trabajar, todavía queda algunas semanas, quizás con algo más elaborado, porque este era bien simplito. ¿Ah? El- ¿Ok? Lo que yo quiero es que se entusiasme, porque esa es la idea de aprender ciertas cosas que de repente no están ahí tan fácil, ¿no? Que uno se complica de repente. ¿Ya? En todo caso, bueno, ha sido un gusto. Espero que le vaya súper, súper bien en todo. Y bueno, ahí me indican cualquier cosa. ¿Ya? Entonces me despido y estamos ahí al habla, mediante correos, lo que sea. ¿Ok? Que estén bien, que pasen un resto de semana muy buena de lo que queda y hasta la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias, Gracias, profe. gracias, Magister. Buenas noches. Sí, Gracias, chao. Magister. Buenas noches, Eh, Magister. buenas noches, que estén muy bien, que pasen bien y estamos ahí pendientes. ¿Eh? Chao, chao.